Guerra. Esa palabra tan profunda que al escucharla nuestro cuerpo automáticamente genera desconfianza, descontrol, tristeza, miedo y una incertidumbre muy grande por la que ésta puede causarnos. Sin embargo, es una palabra que a lo largo de la historia de la humanidad nos ha acompañado desde la existencia del ser viviente pensante hasta nuestras fechas. Y como todo ese desarrollo tecnológico y el desarrollo bélico que hemos tenido también aplicado a la humanidad se ha derivado de esta misma. Sin embargo, gracias a esta misma palabra guerra, ha habido países, religiones y sectas que con su mismo poder al ejecutarlas se han apoderado de la forma de pensar, de la forma de actuar, de la forma de controlarnos hasta la fecha. Y como con esa política de miedo en base a la guerra les ha funcionado todos estos poderes fácticos para tenernos controlados, marcándonos la línea que tenemos que seguir, lo que tenemos que creer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que hacer para estar dentro de su control. Y todo aquel persona, país o grupo que se salga, bueno, esta palabra guerra lo destruirá. Y solo porque se atrevió a contradecir al que decía la verdad, su verdad. De ahí que se utilicen términos como la guerra contra el narco, la guerra contra el terrorismo, la guerra entre países y la guerra de libertad. Si te dijera que hay otras verdades ocultas por ahí, ¿me creerías? ¿What? Bueno, te invito a ver el lado B de la historia. ¿Te atreves? Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Dependiendo de la hora que amablemente ven nuestros videos, muchas gracias por estar de nuevo en el lado B del toro. ¿Te atreves? Bien, sin duda hablar del tema de guerras y sobre todo esta guerra que ha iniciado Estados Unidos, bueno, no iniciado, más es que ha aumentado Estados Unidos contra la inmigración. Pues bueno, es hablar de un tema crítico, sobre todo para los paisanos latinoamericanos, entre otros que inmigran a Estados Unidos en busca del famoso sueño americano. En el primer video expusimos, ¿no?, la escalada que se dio en meses pasados, sobre todo ahí en California, ¿no?, con todo este tema de la inmigración, del ICE y las redadas tan grandes que han hecho. Las redadas no han parado, el circo mediático ha bajado, sin embargo la deportación de inmigrantes sigue a gran escala, ¿no?, violando derechos de estos inmigrantes. Pues se habla más o menos de 3,000 deportados de manera diaria, ¿no? Eso es una cifra que se maneja de manera oficial, sin embargo, pues posiblemente haya por ahí, ¿no? Ya que en grandes estados de Estados Unidos como Utah, en Florida, California, pues siguen las redadas de manera exponencial, ¿no? Cumpliendo así el capricho del presidente copetudo de lograr un récord, como si fuera un concurso de 1 millón de inmigrantes en su primer año de gestión. Bueno, eso se lo debemos al racismo y al imperialismo que existe dentro de este país, pero no olvidemos cómo este mismo se formó. Sin embargo, este video lo vamos a dedicar a ese país demócrata por excelencia, ¿no?, el libertador del mundo denominado Estados Unidos, pero que no se nos olvide que Estados Unidos se formó por la misma inmigración. Entonces, el país inmigrante del mundo es Estados Unidos. Para esto no hay que olvidar su historia de cómo se formó. Y recordemos por ahí que más o menos en 1492, cuando los famosos españoles y su Colón descubrieron, según ellos, América y empezaron a conquistar todo esto, este vasto continente, pues los españoles, aparte de venir por nuestro oro, pues ellos se dedicaron más que nada a conquistar las zonas cálidas, ¿no? No se querían meter en zonas frías. De esta manera, al llegar a Dominicana, pues por ahí se distribuyeron más hacia el sur de América, pues arrasando con todos los países, las culturas y las tradiciones que existían en ese haber. Recordemos que los españoles no solo conquistaron América o la destruyeron en base a guerras, sino también enfermedades y cosas que traían ahí ellos que nuestros nativos no estaban acostumbrados a tal cosa, como la tuberculosis, la gripe española, el cólera, etcétera, ¿no? Entonces
Sin embargo, hacia el norte fue poco lo que se desplazaron los españoles, ¿no? Llegando por ahí en 1513 a fundar Florida, ¿sí? Acuérdense que Florida es cálido. Y en 1565 por ahí Pedro Meléndez funda San Agustín. Sin embargo, como les decía, los españoles se concentraron más en zonas cálidas, ¿no? De la parte norte de México hasta el sur, allá por Chile, Argentina y todo eso, ¿no? Entonces, por ahí Reino Unido aprovechó este campo libre que le dejaron en la zona norte de Estados Unidos, por así decirlo. Bueno, todavía no era Estados Unidos, ¿no? Digamos la zona norte de América, ¿no? Y pues bueno, se dejó venir a América por ahí en el siglo XVII y XVIII, y de esta manera se formaron las famosas 13 colonias que se llamaron las colonias británicas de Norteamérica. Hagan de cuenta que era una extensión por ahí de Inglaterra hacia acá, ¿no? No nomás vinieron españoles, no nomás vinieron británicos, también vinieron alemanes. Los alemanes por ahí anduvieron en el lado de Delaware, también holandeses, ¿no? Que fueron los que se instalaron en la isla de Manhattan, ahí en Nueva York. Y bueno, Francia también se dejó venir, y por ahí se estableció en lo que son las Luisianas, ¿no? Hacia el Golfo de México. Pero bueno, ya establecidos estos países aquí en sus colonias, por así decirlo, el que tenía mayor presencia pues obviamente era Inglaterra, ¿no? Con sus 13 colonias británicas. Y según registros históricos, para 1492, que fue cuando llegó el famoso Colón y gritó ¡tierra!, y lo bautizaron Américas en honor a Américo Vespucio. Pues bueno, para 1492 se consideraba que en esa zona de Estados Unidos había aproximadamente entre 10 y 18 millones de personas, ¿no? Distribuidos en 600 tribus que obviamente hablaban distintas lenguas, tenían distintas costumbres. Más o menos se calculan eran que aproximadamente 350 idiomas, dialectos, ¿no? Distintos que había. Y dependiendo de la zona en la que estaban distribuidos estos nativos americanos, pues bueno, algunos sembraban, otros recolectaban, y pues otros nada más se dedicaban a robar, ¿no? Eran más salvajes, ¿no? Sobre todo para que el suroeste, lo que es Arizona, Nuevo México, Colorado, Texas, pues ahí digamos que se desarrollaron como que más los más bravos, ¿no? Por así decirlo. Y los sedentarios pues eran los más como los yaquis, los yuman, los unis, que cultivaban frijol, calabazas, y vivían en pueblos, ¿no? Organizados. El otro grupo pues eran nómadas, ¿no? Como los navajos, los apaches, y pues estos se dedicaban a andar robando por ahí, ¿no? Y pues apoderarse de tierras de otros nativos un poco más pasivos que ellos, ¿no? Y pues bien, ya los nativos europeos ya instalados aquí en las Américas, británicos, franceses, holandeses y alemanes, pues bueno, no hay mucho registro del daño que hicieron a los nativos. Sin embargo, sí hubo conflictos ahí entre nativos y europeos, donde obviamente pues los bandos, unos ganaban, otros pues perdían, y pues en consecuencia por el tema de sus armas, pues obviamente los europeos llevaban algo de ventaja. Sin embargo, en 1754 ya Francia e Inglaterra por ahí entraron en guerra. Acuérdense que eran los íntimos enemigos de aquellos ayeres, y pues Francia fue apoyado por España, juntos perdieron Florida, Quebec, quedaron para los ingleses, y pues Luisiana pues le pasó a los españoles, ¿no? Y pues bueno, aumentaron los impuestos, ahí ya digamos que la colonia británica ya estaba más establecida, las 13 colonias, y pues desde allá de Inglaterra para acá les empezaron a cobrar más impuestos, ¿no? Cosa que molestó a los colonos, y fue así como inició la guerra de independencia, ¿no? En 1774 sale, y pues por ahí fue toda esta batalla que dio los nativos, ahora sí denominados estadounidenses, contra sus papás de Inglaterra, ¿no? Para la liberación del nuevo país que se denominaría Estados Unidos, ¿no? No hay que dejar de lado que todos estos colonos de esas 13 colonias británicas que ya habían nacido en este lado del mundo, en el continente americano, pues ya eran, vamos a ponerlo así, nativos americanos, ya eran residentes del lugar, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que pues ellos
descendieron de padres inmigrantes, ¿no? Unos incluso venían directamente de Europa y se quedaron aquí, ya se sintieron dueños de la tierra, ¿no? Entonces todos eran inmigrantes, así como los está tachando ahorita el país de Estados Unidos, que aunque vayan y nazcan por allá, pues si sus padres son inmigrantes, pues también están en contra de estos americanos nacidos allá, ¿no? Entonces el país de Estados Unidos, todos los nacidos allá vinieron de otros países a nacer aquí. Fue así como nació este país de inmigrantes. Entonces el inmigrante en América es Estados Unidos, ¿no? Ya para 1774, pues por ahí ya se escuchaba el clamor de independencia, ¿no? De los colonos americanos contra las 13 colonias británicas, y por ahí en el 1775 se hizo el primer congreso ahí con George Washington, ¿no? Como el general supremo, por así decirlo, y no fue hasta el 4 de julio del 76, de 1776, cuando se declaró la independencia de Estados Unidos. Obviamente las colonias fueron apoyadas con franceses y españoles por ahí en 1777, pues viene la primer victoria de los colonos gringos en la batalla que se llamaba Saratoga. En el 1771 pues hay una fuerte batalla en Yorktown y pues sufren una aplastante derrota, perdiendo la guerra y teniendo que reconocer 2 años más tarde la independencia de Estados Unidos. Entonces la batalla de Yorktown fue la decisiva, ¿no? Para que Inglaterra pues digamos de cierta manera aceptara la independencia de Estados Unidos. Ya en el 1787 pues se hace la Constitución y pues George Washington, el general George Washington, fue elegido como el primer presidente de Estados Unidos. Ya posterior a esto, en 1803, Estados Unidos ya como país le compra Luisiana a Francia, ¿no? Pertenecía a Francia, se lo compran y bueno, en 1812 vuelve a tener guerra contra Inglaterra, pero pues volvió a perder Inglaterra, o sea, no se dejó, volvió a las andadas años después Inglaterra, pero perdió, ¿no? Y bueno, en ese mismo año Estados Unidos recupera Florida de los españoles, se las quitó. Y pues bueno, entraron también en guerra con Francia, ¿no? En 1849 se detonó la fiebre del oro, ¿no? Thompson, entre otros países. Y pues, ¿qué creen? Estados Unidos entra en guerra con México, ¿no? Y pues bueno, ahí en esa guerra con México pues se queda con Texas. Y después, ya una vez que le quitó Texas, pues viene y le quita toda la mitad prácticamente del territorio mexicano, lo que es Arizona, California, Utah, Nuevo México, etcétera, ¿no? La historia que ya sabemos, donde pues nos quitaron la mitad del país de México, ¿no? Nos la robaron prácticamente. En 1860 pues empieza la prohibición de la esclavitud en todo Estados Unidos, después de la guerra de secesión, ¿no? Que por ahí dijo Lincoln que los esclavos que pelearan a favor del país pues iban a ser liberados, ¿no? Y pues bueno, así fue, ¿no? Y pues bueno, esta fue una de las razones por qué estalló la guerra de secesión, ¿no? Donde ganó la Unión con la batalla de Gettysburg. Sí, después de esa victoria la Unión se aprobó la ley de antiesclavitud, pero comenzó la segregación racial, y de ahí empieza toda esta historia, ¿no? De blancos contra negros, de inmigrantes contra colonos, etcétera, ¿no? Y en 1830 el séptimo presidente ya de los Estados Unidos, que se llamaba Andrew Jackson, y lo pueden conocer porque aparece en el billete de $20, pues promulgó una ley que se llama remoción de indígenas a reubicarlos. O sea, esta ley proponía que a todos esos indígenas había que reubicarlos en zonas que le llamaban refugios ellos, ¿no? Y de esos 10 a 18 millones de nativos que había, ya para entonces estábamos hablando de 60,000 indígenas que serían reubicados, ¿no? Como una limpieza étnica, y pues bueno, se los estaban llevando hacia el oeste, ¿no? Es aquí donde nace la historia del famoso viejo oeste, ¿no? Donde habían colonos que peleaban contra los nativos americanos, ¿no? Y todo lo que pasó por ahí. Y pues los gringos nada tontos, ¿no? Como vieron que los españoles no nomás conquistaron los territorios en base a guerras, sino en base también a enfermedades que ellos traían, pues aprovecharon la viruela como arma de guerra, ¿no? Con esto pues mataron muchísimos indígenas, ¿no? Y por ahí en una guerra muy sonada que se llamó el Camino de las Lágrimas, que duró como 20 años, ¿no? Con más de 17,000 cherokees exterminados, ¿no? Así de manera masiva, 17,000 nada más, ¿no?
También se logra la colonización del territorio mexicano en lo que fue el famoso Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Que fue cuando nos arrebataron prácticamente la mitad del país, y pues más de 1.000.000 de kilómetros en 7 estados, pues fue lo que nos costó a los mexicanos este famoso Tratado de Paz. Y por si ven ahorita que Estados Unidos anda muy bravo con todos los países, y es que firmando la paz, pero obviamente la paz de Estados Unidos siempre lleva el crédito a favor de él, ¿no? O sea, si no ganan, no hay paz. Tiene que ganar Estados Unidos algo para que pueda haber paz, ¿no? Así como nos tocó vivirlo a los mexicanos hace ya unos 200 años atrás. Por ahí en 1865 nada más nace el Kukulcán. Acuérdense que era esta secta contra los negros, ¿no? De la supremacía blanca. En 1867 pues Estados Unidos le compra Alaska a Rusia, ¿sí? Y pues bueno, llega una inmigración de europeos a este país. Con esto empieza la guerra de Black Hill, que es contra los indios y el exterminio de los nativos. O sea, si nos ponemos en contexto, se habla mucho de que Hitler y el exterminio de los judíos, cómo fue sistemático y todo eso. Pues aquí en Estados Unidos, mucho antes que existiera Hitler y los alemanes, en 1867 aproximadamente, pues con este Black Hill, que es contra los indios, pues inicia un exterminio sistemático contra todos los nativos americanos, ¿no? Contra todos los indígenas, por así decirlos, que eran obviamente los dueños verdaderos del lugar, ¿no? Y pues por ahí comienza todo lo que ya son masacres en contra del pueblo indígena, ¿no? A los negritos todavía los tenían ahí esclavos, todavía no hay mucha bronca. Esta guerra ya pasaría después con ellos, pero primero habría que acabar con los que estorbaban, ¿no? Que en este caso eran los nativos. Y pues bueno, hablamos de 60,000 reubicados, sí, que se los llevaron al oeste, pero por ahí había etnias indígenas un poco más agresivas, ¿no? Donde se tenían que agarrar a guamazos, ¿no? Ya hablamos de los 17,000 cherokees que murieron en una masacre en esa de los 20 años, perdón. Pero también por ahí entre 1857 y 1870 pues hubo muchos muertos de la tribu Yoki. Fue una masacre total. En el 1864 viene la masacre de los Checlán, ¿sí? También otra aberración contra los pobres nativos. En 1876 por ahí los canadienses por medio de la Iglesia Católica empiezan a implementar escuelas, ¿no? Católicas, y pues bueno, por ahí tomaban a los niños nativos indígenas y se los llevaban, ¿no? Con el afán de quitarles esa cultura que traían nativos y volverlos a hacerles un lavado de cerebro, en pocas palabras, para que creyeran lo que traían ellos, ¿no? Nada más se habla de 150,000 niños nativos que desterraron de sus etnias para pues quitarle lo indígena, en pocas palabras. Y esto ya lo tocamos en algún video por ahí, ¿no? De que de esos 150,000 niños nativos pues hubo muchos abusos, incluso sexuales, ¿no? Que generaron las mismas fundadores de estas escuelas, que fue de la misma iglesia, ¿no? Se habla de un cementerio indígena grandísimo, ¿sí? Abusos sexuales fuertes. Entonces es una cochinada, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Ya para esos entonces, en 1876, se hablaba de que la población de California, la población indígena, que era de aproximadamente 300,000 indígenas, había bajado a 20,000 en 1890, ¿no? Imagínense, casi la exterminan totalmente, ¿no? Ya que en estos estados pagaban por la cabeza de los indígenas que llevaran, ¿no? No sé si han visto por ahí películas o documentales donde prácticamente les arrancaban las cabelleras, ¿no? Tanto indígenas como nativos, ¿no? Bueno, esto era porque les pagaban por cada cabellera o cabeza que llevaran, les pagaban unos dólares, el mismo gobierno, ¿no? Acuérdense que esto del tema racial, acabar con los indígenas, pues fue oficial desde 1830, ¿no? Ya en 1668 pues inicia la guerra contra los Sioux, también un poblado indígena, y pues es una masacre descomunal. Siguió en el 1876, sí, y ya en 1870 empieza la masacre de los Maná,
también otra aberración. Por ahí en el 76 surge Little Boy, ¿sí? En Montana surge Caballo Loco, surge Jerónimo, ¿no? Que era un pleito entre la séptima infantería del gobierno de Estados Unidos. Y pues bueno, era un pleito. Estos Caballo Loco como Jerónimo son guerreros nativos que resaltan, ¿no? Eran muy bravos, que prácticamente el gobierno de Estados Unidos de ese entonces gastó mucho recurso para poder exterminarlo, ¿no? Ya que eran guerreros valientes, ¿no? Tienen su propia historia, ¿no? Por ejemplo, Jerónimo pues fue un apache muy perseguido por los gobiernos, incluso hasta de México, ¿no? Y pues querían apoderarse de ese terreno apache. Sin embargo, pues Jerónimo pues tuvo una defensa histórica, ¿no? De sus territorios, ¿no? Y pues cuando iba a morir, pues dicen que se tiró, ¿no? Por eso viene la frase de Jerónimo cuando se tira uno, ¿no? De un acantilado, de una altura cierta, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿no? Jerónimo, ¿ok? Pues bueno, está bien. Está Toro Sentado, que era líder guerrero y espiritual. Caballo Loco, que pues Caballo Loco tiene su historia, ¿no? Venciendo en muchas batallas al ejército estadounidense. Está Navaja Roja, que pues derrotó en muchas partes al ejército de Estados Unidos, incluso tuvieron que firmar paz, ¿no? Estos 4 guerreros, Toro Sentado, Caballo Loco, Navarroja y Jerónimo, pues fueron sin duda nativos guerreros que destacaron, ¿no? Entre los Crow, los Comanches, los Pies Negras, etcétera, y los Sioux. Y pues estos Sioux eran pues los amos de la pradera del norte de América, ¿no? Que es Dakota, ¿no? Y todo eso. Pues bueno, por ahí su exterminio pues fue planeado en 1868, pues batallaron, ¿no? Por estos guerreros que tenían, pero al final de cuentas Estados Unidos salió avante, ¿no? Ya para 1911 ya quedaban los últimos nativos, ¿no? Guerreros, ¿no? Viene la masacre de los Chochones, allí en Kelly Creek. Sí, en 1824 concluye la guerra Apache, imagínense, que duró casi 100 años de exterminio, ¿no? Dirigido por el gobierno de Estados Unidos contra los nativos americanos, ¿no? Terminó la guerra Apache, ¿no? Y no conformes con eso, entrando el siglo XX por ahí, pues inició una campaña de esterilización sexual, ¿no? O sea, a las nativas indígenas pues le daban ahí sus pastillitas para que no siguiera creciendo esta población, ¿no? Se habla que de esos, para 1924, de esos 10 o 18 millones de indígenas nativos que había cuando llegó Colón, pues la población se había reducido al 10%, ¿no? Imagínense, no nomás con la guerra acabaron con el 90% de todos los nativos americanos, ¿no? También tuvieron que ver las enfermedades como la viruela, la peste, la tifus, la difteria, la influenza, etcétera, ¿no? Pero los que no murieron enfermos murieron a espada o a cañonazo, ¿no? Porque ya Estados Unidos tenía este tipo de armas, ¿no? Y se habla que para entonces, para 1924, de esos 18 millones de nativos, pues ya estábamos hablando aproximadamente de 1.8 millones. Incluso se habla de hasta medio millón. O sea, acabaron prácticamente con todos los nativos americanos. Entonces fue así como Estados Unidos es ahorita ese país tan grande, pero se debió a que al crecer en un territorio ajeno como inmigrante, empezó a tener poder y destruyó a los verdaderos dueños de ese territorio. Cosa muy parecida, por no decir igualito, similar a lo que pasa entre Israel y Palestina. Recuerden que Israel nació después de 1947 con un decreto de la ONU y era una partecita de Palestina. Sin embargo, apoyado por gobiernos extranjeros, empezó a agarrar poder, empezó a invadir territorios de Palestina y ahorita prácticamente los invasores son los palestinos, que eran los nativos de ese territorio. Cosa diferente con lo que pasó con Estados Unidos, pues no, porque Estados Unidos nació como 13 colonias de Inglaterra, era una pequeña partecita, poco a poco agarró poder y exterminó a todos los nativos, de 18 millones a 1.5 millones que quedan vigentes, y aún así los esteriliza. Díganme ustedes quién es el inmigrante. Entonces, este país de las barras y las estrellas, el demócrata, el libertador,
es el país inmigrante por excelencia y el cual abusa de todos los derechos de personas que buscan ese sueño americano porque su país se complicó la cosa y no pudieron sobresalir, pero que una vez que le saca jugo a estos inmigrantes en la agricultura, en la ganadería, en la hotelería y en todo lo que se pueda, les dice: ya no me sirves, fuchi la guácala, te voy a deportar. Y los mandan así sin nada a sus países, pero no sin antes darles una cátedra de daño, de maltrato psicológico, de maltrato físico, para que no se atrevan a volver a pisar ese país de inmigrantes. O sea, un inmigrante corriendo a otro migrante. A veces visto. Eso es Estados Unidos y su reflejo ahora está en Israel. Este contenido sin duda va a ser fuerte. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón. ¿Sí? Y recuerda que si te gustan estos contenidos, nos vemos en futuros videos. ¿Sí? Hay que seguir abriendo las mentes y dejando claro cosas que están opacas. Sin embargo, el tiempo nos alcanzó y pues este video no se va a extender. Ya nos veremos en futuros videos. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias. Chao.